El módulo de producción de Promatel se compone de varios maestros enlazados entre sí, que nos permitirán confeccionar los artículos de fabricación que posteriormente usaremos en los procesos productivos, donde controlaremos los costes de la empresa a través de las imputaciones realizadas por los operarios. Disponemos del mantenimiento de artículos de la aplicación para controlar los artículos de fabricación en Promatel, que podremos filtrar para visualizar únicamente por los de este tipo, tal y como podemos ver en la imagen. Los artículos de fabricación deberán ser marcados como tal en el mantenimiento de artículos. Para ello deberemos indicar el artículo como material elaborado o materia prima. Todo artículo de fabricación tiene una estructura y ruta asociada que crearemos en los mantenimientos correspondientes, explicados más adelante. La materia prima es el componente más básico de un artículo de fabricación. Una materia prima jamás podrá ser un artículo de fabricación por sí sola. Un material elaborado puede ser un artículo comercializable o un semielaborado perteneciente a un artículo final. El módulo de producción de Promatel se compone de dos menús con sus correspondientes submenús. En el primer apartado, Maestros, disponemos de los datos maestros necesarios para la configuración del módulo. Los centros de fabricación son agrupaciones de máquinas que se rigen por un mismo calendario. El mantenimiento de centros de fabricación es una agrupación dentro de nuestras plantas de producción. Este maestro nos permite relacionar máquinas a un mismo centro de fabricación, asociándolas a calendarios laborales. Los calendarios pueden ser para personas o máquinas, tal y como podemos ver en la imagen. Las máquinas son unidades de producción físicas, situadas dentro de un centro de fabricación. Cada máquina nos permite definir una serie de tasas en las que indicar valores para calcular los costes de fabricación generados. Cuando damos de alta una máquina, deberemos indicar el centro de fabricación donde va a estar ubicada, el calendario y las tasas asociadas, como el coste de la máquina, de la preparación o de la ejecución del proceso. Además, deberemos indicar las horas de disponibilidad de la máquina para realizar los trabajos. Las operaciones son fases específicas y únicas con instrucciones detalladas para la fabricación de un producto. Una operación puede ser de dos tipos, de fabricación o de subcontratación. Cuando hablamos de operaciones de fabricación, hacemos referencia a todo aquel producto que mediante operaciones propias de la empresa fabrica el artículo. Una operación subcontratada en toda aquella fase de fabricación que le realiza un proveedor que podemos asignar, además de indicarle el producto a realizar. En una operación de fabricación, Promatel nos permite definir el conjunto de máquinas destinadas a la ejecución de una misma operación. Con todo ello, podemos definir los tiempos requeridos por la máquina en la operación para realizar el producto, los tiempos en cola, de espera para la siguiente fabricación, los tiempos requeridos para la preparación de la máquina y, sobre todo, el tiempo de ejecución que se tarda en realizar el producto, además de costes añadidos en la fabricación. En el maestro de rutas podremos definir dentro del proceso productivo el circuito por el que se realizará el producto final y el consumo de componentes necesario para realizarlos. Las rutas nos permitirán la definición del circuito por el que se irán sucediendo los componentes dentro de la fase productiva hasta su finalización. Una ruta está compuesta por una o varias operaciones con un orden indicado, que podremos variar según el artículo. Dentro de las operaciones asociadas a una ruta, podremos cambiar valores que solo afectarán al producto fabricado mediante dicha ruta, como los tiempos de movimientos o los tiempos y costes asociados a las operaciones de subcontratación. Además, una ruta debe tener máquinas asociadas a la operación asignada, tal y como podemos ver en la imagen. Los artículos de estructura es el último maestro que deberemos definir. Concretadas las rutas, deberemos asignar a cada producto elaborado y estructura qué ruta seguir para su elaboración. La asignación de la ruta para cada estructura es la que permitirá conocer a la aplicación qué operaciones realizar sobre los componentes del producto elaborado y las máquinas disponibles. Los pasos a seguir serán pulsar el botón Alta
e informar de los siguientes datos: el código del artículo que se va a obtener mediante la ejecución de las operaciones incluidas en la ruta que se va a asignar y la estructura del artículo que se va a utilizar. Posteriormente, dentro del mantenimiento de componentes de la estructura, deberemos indicar la materia prima o los materiales elaborados que vamos a incluir dentro de una estructura, con las cantidades necesarias para la fabricación y las unidades de medida con las que se trabaja. A continuación, indicaremos la ruta por la que vamos a realizar el producto. Un artículo de fabricación puede tener varias rutas por las que fabricarse, la más económica, la más rápida. Promatel nos permite indicarle la ruta habitual de la estructura, que será la que nos proponga la aplicación en la fabricación del producto. Dentro de la propia ruta podremos indicarle operaciones y máquinas específicas con valores determinados para esta ruta estructura. Un artículo de fabricación puede tener varias estructuras por las que fabricarse. Disponemos de la opción de indicar una estructura habitual que nos será propuesta por la aplicación en la fabricación del producto. Las órdenes de fabricación son unos documentos con autorización para la fabricación de un determinado producto, también llamado OFs, que nos permitirán tener un control de los procesos realizados y del coste generado en la producción. Una OF tiene definida la estructura del producto a fabricar, con la cantidad de componentes y la ruta que indicará la demanda de mano de obra y maquinaria. Disponemos de dos tipos de OF, las principales y las secundarias, también llamadas OFs padre e hijas. Cuando creamos una OF de algún producto que incluye otro semielaborado, generará automáticamente una OF hija para realizar la fabricación. La aplicación nos permite parametrizar esta opción, no generando OFs hijas aunque exista un semielaborado en el artículo a fabricar. Cuando demos de alta una OF, la aplicación revisa las necesidades de todos sus componentes y calcula el coste teórico. Para dar de alta una OF es imprescindible indicar el artículo que deseamos fabricar, la estructura y la ruta con la que queremos realizar la fabricación y la cantidad, dado que multiplicando este valor por las necesidades de componentes se calcula el consumo de materiales teórico. Una orden de trabajo puede tener tres estados. En edición, la orden de fabricación está en proceso de creación. Liberada, tal y como estamos haciendo ahora, una vez se han realizado las modificaciones oportunas en las órdenes de fabricación, estas procederán a liberarse y en el proceso de liberalización se realizará el cálculo del tiempo y coste teórico de la ejecución de la orden de fabricación. Y cerradas. Una vez se ha cerrado una determinada orden de fabricación, procederá a realizarse el cálculo del tiempo y coste real de ejecución de la orden de fabricación. Una vez hemos procedido a la liberalización de la OF, observamos que la aplicación nos ha calculado el coste teórico de fabricación. Disponemos de varias pestañas con la información sobre la OF: estructura del producto a fabricar, componentes necesarios para su fabricación con las cantidades a consumir, stocks pendientes, el disponible, etc. La o las operaciones necesarias para su fabricación con la cantidad completada hasta el momento, los movimientos de almacén generados por las imputaciones. Además, los componentes y operaciones con sus máquinas asociadas en una orden de fabricación son totalmente independientes de las estructuras y operaciones creadas en los maestros. De esta forma, podemos modificarlos y solo afectará a la OF en curso. Liberada una OF, se puede proceder a realizar imputaciones. Para mejorar el procedimiento de las imputaciones, la aplicación dispone de dos métodos: manualmente y mediante una opción de importación de imputaciones, tal y como vemos en la imagen. Mediante estas imputaciones, la aplicación calcula el coste real en la ejecución de la orden de fabricación. Una imputación tiene 4 estados: creada, a validar, validada y procesada. Para realizar el cálculo del coste en la OF, es necesario indicar una serie de datos imprescindibles: la OF en la que se va a imputar, la operación y la máquina sobre la que se realiza el trabajo, la fecha y la hora de inicio y fin de trabajo, y uno de los 3 tipos de actividad que se ha realizado: ejecución sobre la fabricación, preparación de la máquina o del proceso y paro en la actividad, pero computable a nivel de costes. Además,
de otros 2 datos necesarios son las cantidades imputadas, sea completada, rechazada o reprocesada, y sobre todo el empleado que realiza la fabricación. Con las imputaciones en estado a validar, deberemos de marcarlas como validadas y posteriormente procesarlas. Procesadas las imputaciones, estas nos han generado los movimientos de almacén de entrada de material fabricado. Posteriormente, deberemos procesar los movimientos de los consumos en el mantenimiento de consumos de órdenes de fabricación, donde podremos indicar cantidades rechazadas y reprocesadas. La aplicación nos puede mostrar los movimientos de almacén realizados por los consumos de materia prima, tal y como vemos en la imagen, además de haberse cambiado el estado de las imputaciones procesadas. Posteriormente, podemos observar en el mantenimiento de órdenes de fabricación las cantidades imputadas y los consumos realizados durante el proceso de imputación de costes en el mantenimiento de operaciones de la orden de fabricación. Las órdenes de fabricación simuladas están en una window muy parecida al mantenimiento de órdenes de fabricación. A través de esta función tenemos la posibilidad de generar órdenes de fabricación ficticias que nos permitirán saber los costes teóricos en la fabricación de un producto, indicándole la cantidad a fabricar. Si una estructura dispone de más de una ruta de fabricación, disponemos de unas opciones que nos permitirán generar las simulaciones calculando el menor tiempo para su realización o el menor coste en su producción. Posteriormente, si deseamos transformar una simulación en una orden de fabricación, disponemos de una opción que nos lo permite, tal y como podemos ver en la imagen.